Voy a compartir en esta hora entonces el mensaje y voy a tomar un texto esta mañana que va a estar en el libro de Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo, bueno, en realidad es un solo capítulo. Voy a tomar los 4 primeros versos de este libro que escribe el apóstol Juan para hablar acerca de algo que es muy relevante en la vida de todos nosotros como creyentes. El mensaje de hoy se llama La verdad de Dios. La verdad de Dios. Dice así el texto o los textos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Amén. Oramos al Señor para que esta palabra sea bendecida en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra, Señor, en esta hora, produzca, Señor, vida, produzca fe y esperanza en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a meditarla y a aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Conceptos, Señor, que son profundos, dignos, Señor, de reflexionar y de meditar todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no podemos hacer nada. Pero si tú estás con nosotros, como es nuestra fe y nuestra confianza, sin duda saldremos airosos, Señor, en tus propósitos. Padre amado, que tu palabra sea bendición. Desde ahora y para siempre te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy lo he titulado, como ya lo decía antes, La verdad de Dios. Parto mencionando que cuando Pilato tenía frente a él mismo, a Jesús, le preguntó de forma cínicamente, le dice, ¿qué es la verdad? Le dice. Porque Jesucristo le había dicho que Él era la verdad. Pero cuando Pilato pregunta esto, Pilato está reflejando la opinión de muchas personas en el día de hoy. El posmodernismo ve el concepto de la verdad con escepticismo, ¿ya? Muchos creen que no existe tal cosa como una verdad absoluta. El mundo no lo cree así. O si lo hay, dice que no se puede conocer. El mundo dice que tal verdad no existe. Nada es ciertamente verdad. Y por ejemplo, argumentan que no hay verdad religiosa, por ejemplo. El mundo así lo dice, que la religión es simplemente una preferencia personal, como los gustos por el arte, la música o la literatura. Y así el hombre puede elegir una religión y pensar que esa es una verdad para él. Sin embargo, la verdad, la verdadera y divina verdad, sí existe. Y es la realidad más importante en el universo. Pues si creemos que Dios es el creador
de todas las cosas y que en Él subsisten todas las cosas como una verdad absoluta para nosotros, bien usted y yo como creyentes cristianos podemos afirmar que la verdad es verdad en sí misma y que sí existe. Y quiero compartirles varios conceptos de verdad, la verdad de Dios, la verdad de su Hijo, la verdad del Espíritu Santo, basados en la Escritura, basados en la palabra de Dios. Pues no tendría sentido hablar de una verdad que no tenga un fundamento bíblico, no tenga un fundamento escritural. Sería como tomar un concepto de verdad de algún pensamiento, una idea filosófica y plantearla delante de ustedes, pero no es esa verdad de la que yo quiero hablar, sino de la verdadera verdad, la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad de su palabra, la verdad del Evangelio, aquella verdad que se ha revelado para salvación, para vida y vida eterna en todos nosotros. La Biblia, la palabra de Dios es verdad. El Salmo 119, versículo 160, dice: la suma de tu palabra, la suma completa de tu palabra es verdad y eterno en todo juicio de tu justicia. La suma completa de sus escritos es una verdad. Juan capítulo 17, en versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Un texto del Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento afirman que la Escritura es verdad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Así lo dice Juan 17, 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El apóstol Pablo, de igual manera, le escribe a su colaborador Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque esta Biblia que usted y yo tenemos, estos escritos que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos, es la verdad de Dios para nosotros y para todo el mundo. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nos hizo nacer, renacer? Por la palabra que está escrita, porque la fe viene por el oír y el oír de su palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. La Biblia es la palabra de verdad y toda ella, todo este libro se especializa en el tema de la verdad, porque Dios es el Dios de verdad. No sé si usted lo puede afirmar en su corazón, lo puede reafirmar en su pensamiento, que Dios es el Dios de verdad. El salmista bien así lo expresaba y lo manifestaba, diciendo: en tu mano encomiendo mi espíritu, decía el salmista, tú me has redimido, Jehová. Dios de verdad, decía el salmista. David, capítulo 31 del libro de Salmos, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, decía, tú me has redimido, oh Jehová. Y ahí viene la declaración fuerte y precisa: Dios de verdad, porque Dios es Dios de verdad. El profeta Isaías de igual manera también lo manifiesta así, hablando, profetizando a la nación de Israel. Isaías capítulo 65, versículo 16 dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. El que se bendijere en la tierra,
en el Dios de verdad lo hará, porque Isaías está afirmando, está reafirmando que el Dios al que él sirve es un Dios verdadero, genuino. El Dios de verdad, que también es un Dios que abunda en verdad. Lo enseña así su palabra, que es un Dios que abunda, que es rico en gracia, en misericordia y verdad. El libro de Éxodo capítulo 34, verso 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Porque Él es abundante, la verdad abunda en Él. La verdad de Dios es una verdad absoluta para usted y para mí. Y no solo es un Dios de verdad, sino es un Dios que siempre habla la verdad. Va a ser recurrente el término, y lo haré así para que quede resonando fuerte en nuestros corazones, que el Dios al que usted y yo servimos, el Dios al que usted y yo adoramos, es un Dios que siempre habla en verdad. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 28, dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, decía David. David, en medio de esta proclamación de pacto que Dios hacía con él, David respondía diciendo que tú eras verdad. Ahora pues, Jehová, tú eres Dios y tus palabras, todos tus dichos, todo lo que tú dices es una verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo, decía David. Es claro que él habla verdad, ya, porque él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus dichos, de los dichos de su boca. Dice así el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Hablamos de este Dios que es una verdad absoluta. Este Dios que se reveló, que se encarnó en Cristo Jesús, y que también su palabra muestra esa evidencia que Cristo es la verdad. Juan capítulo 14, verso 6, bien así lo manifiesta y lo expresa. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo está diciendo. Es como si estuviese Él afirmando ya y reafirmando este principio de Dios, esta verdad de Dios. La afirma en sí mismo diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús, Cristo, Él es la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído, decía el apóstol Pablo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Las palabras de Jesús son verdaderas. Dios es verdadero. Su mensaje es verdad. Su evangelio es una proclamación verdadera. Es Él, su palabra, el evangelio, la verdad más absoluta que nosotros creemos, vivimos y compartimos. Cristo está lleno de verdad. Él es la verdad en sí mismo. No hay mentira en Él, no hay engaño en Él. Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué más? Lleno de gracia y verdad. Cristo está lleno de verdad, porque Él reveló la verdad, ¿ya?
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es nuestra verdad. Él es la verdad, Él es el camino, Él es vida. Y no podemos pensar que no existe una verdad más absoluta que Cristo Jesús, la verdad de Dios. Él reveló la verdad. Él habló la verdad, porque Él no habla mentira, Él no habla engaño. Juan capítulo 8, versículo 45 dice, y a mí dice, porque digo la verdad, no me creéis, decía Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad. ¿Por qué vosotros no creéis? Porque los hombres dudaban, muchos dudaban de su palabra y le atribuían que Él no era Dios, que no era el Hijo de Dios. Es más, se cuestionaba a tal punto su verdad que se le consideraba como hijo del diablo. Pero Jesús dijo, a mí no me creéis, ¿cierto? Porque digo la verdad. No habían palabras más verdaderas, más honestas que las que Él mencionaba. Pues Él no habla mentira, jamás ha dicho una mentira. Él con engaño no llegó a ti. Él con engaño y con falsedades no nos encontró. Él nos encontró de manera genuina, verdadera. Sus palabras son verdad. Las que transformaron tu vida y las que transformaron mi vida y las que han transformado la vida de millones de personas en la historia ha sido la verdad de Cristo, la verdad de su evangelio, la verdad de su palabra. Él habla verdad y dio testimonio de la verdad. Juan capítulo 18, versículo 37 dice, como lo decía al principio, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, él afirma, diciendo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es verdadero, todo aquel que cree que Dios es una verdad absoluta, que la creación es creación de Dios, que todo lo que vivimos, que todo lo que está es hecho por obra y gracia del Señor, es verdad. Y que Jesús es una verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, Él es Rey, Él vino como una verdad para ti y para mí. Él dio testimonio de la verdad. Y cuando hablamos de Dios no podemos dejar de mencionar que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Ya? Y que la verdad, ¿cierto?, está en el Espíritu Santo, que Él es también verdad. Juan capítulo 14, versículo 17 afirma diciendo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, decía Jesús, en relación al Espíritu de Dios, a su presencia habitando y morando en la vida del creyente. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, decía a sus discípulos él, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Usted y yo podemos entender la verdad de Dios porque el Espíritu de Dios, el que mora en usted y en mí, nos da testimonio de esa verdad. Y no hay mentira, no hay engaño en esto. Juan capítulo 16, versículo 13, sigue afirmando, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, o nos guiará a sí mismo, a Él mismo, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Pues esa es la verdad en la que usted y yo hemos creído, en la que hemos confiado, la que hemos aceptado. Primera de Juan capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, decía Juan, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, el que da testimonio, es el que da testimonio, porque el Espíritu de Dios es la verdad.
El Espíritu de Dios que mora en ti, que mora en mí, nos da testimonio de la verdad, y esa misma es una verdad en nosotros. Por eso la comprendemos. Por eso estas cosas no las puede comprender ni entender alguien a quien no le ha sido revelada esta verdad. Alguien que no la puede comprender ni entender es porque aún no le ha sido manifestada ni revelada esta verdad absoluta. La verdad de Dios es eterna, la verdad de Dios es infinita, la verdad de Dios es salvadora. La salvación viene por la fe. ¿En qué? En esta verdad. En esta verdad. Pero nosotros, decía el apóstol, debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Hemos sido escogidos para salvación, llamados para salvación. Usted y yo hemos sido alcanzados por Dios, porque Él ha estimado revelarse, Él ha tomado la iniciativa, porque toda iniciativa de salvación proviene de Dios. No puede usted ni yo salvarnos a nosotros mismos mediante ningún acto, mediante ninguna obra, pues la salvación del Señor proviene de Dios, y esa es una verdad. Los creyentes hemos sido santificados en la verdad. Tú y yo, quienes somos creyentes, hemos sido santificados en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, decía Juan capítulo 17, versículo 17. Somos libres por la verdad. Libre, el Señor nos ha hecho libre de toda atadura, de toda opresión, por medio de esta verdad que ha sido revelada. Y conoceréis la verdad, Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, tú y yo hemos conocido esa verdad. Y la verdad nos ha hecho libre para comprender, para entender, para conocer a Dios. El mundo está atado, el mundo está prisionero, afanado, prisionero del pecado, atado a los afanes de esta vida. Pero tú y yo hemos sido libres de toda atadura y hemos conocido esta verdad. Y no solamente hemos sido libres, porque el hecho de haber sido libres nos permite ahora en esta libertad adorar en verdad también. Podemos adorar de forma genuina, podemos adorar de forma real. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hemos sido libres por Él, hemos sido libres por la verdad y ahora somos libres para adorar, somos libres para testificar, somos libres para testimoniar de esta verdad absoluta que se llama Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestado y revelado en la vida de todos nosotros. Podemos regocijarnos en la verdad. Podemos alegrarnos en esa verdad. Bien dice allí, capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 6. No se goza de la injusticia el amor, mas se goza de la verdad. Hay regocijo en esta verdad, hay alegría en esta verdad. Tú vives con gozo en tu vida, en tu corazón, porque vives en la verdad de Dios, vives en la verdad de Cristo. Hablamos verdad. Tú y yo podemos hablar esa verdad. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Podemos seguir hablando de esa verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Versículo 25 del capítulo 4 de Efesios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y esa es una verdad. Y hemos sido llamados a hablar de esa verdad, a compartir esa verdad.
No tengan miedo ni temor de hablar esa verdad. Podemos seguir meditando en su verdad. Podemos pensar, reflexionar a diario en esa verdad. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, decía Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? Dios es verdadero, su palabra es verdadera, Cristo es verdadero, su Espíritu es verdad. Nosotros hemos sido llamados a proclamar esa verdad. Los hijos de Dios, los creyentes, manifiestan esa verdad. La manifestamos en nuestra vida a diario. Antes bien, decía Pablo, 2 Corintios capítulo 4, verso 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No andamos en lo oculto, no andamos en lo engañoso, en lo vergonzoso. Hemos renunciado a aquello, dice Pablo, que es una verdad para usted y para mí también. No adulteramos la palabra de Dios, sino que manifestamos a viva voz esta verdad, que Cristo Jesús murió por todos nosotros, por todos los pecadores, para que conociéramos esta verdad profunda. El creyente no solo manifiesta su verdad, no solo adora en verdad, no solo habla verdad, no solo es libre por la verdad, sino que también obedece a la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el corazón? ¿Cómo se purifica nuestra vida? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, decía, y dice su palabra aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Obedecemos a la verdad, ese es el llamado, y somos guiados por la verdad. Caminamos en la verdad. Primera de Reyes, capítulo 1, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 4. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 4. Dice así: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, decía David a Salomón, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón para tu descendencia. Es una promesa, pero ¿cuál es la condición? Caminar en esa verdad. Porque el creyente, el Hijo de Dios, camina en esa verdad. Los creyentes, hermanos queridos, los cristianos debemos estar comprometidos con esta verdad. Les he mencionado con la base bíblica correspondiente, con los textos bíblicos indicados, acerca de esta verdad que está manifestada y revelada, que es una verdad absoluta en nuestra vida, que no es una opción o una preferencia personal que nosotros hemos escogido, como el mundo dice acerca de la verdad religiosa. No, nosotros no practicamos una religión, caminamos en la verdad de Cristo Jesús, vivimos en esa verdad, procuramos mantener viva esa verdad en nosotros. Por lo tanto, los creyentes debemos estar comprometidos con la verdad. En un mundo de mentiras, hermanos queridos, en un mundo lleno de mentiras, de engaño, de corrupción, la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Decía Pablo a Timoteo. Pablo decía aquello, le enseñaba, le decía que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia eres tú, hermano. La iglesia eres tú, mi hermana. La metáfora que Pablo le indica a Timoteo habría sido completamente entendible para la iglesia de Éfeso. Timoteo comprendió por qué decía aquello. ¿Por qué?
Porque situado, ¿cierto?, en la ciudad de Éfeso estaba el templo a la diosa Diana, que fue considerado en la historia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El techo de ese templo estaba sostenida por 127 columnas que reposaban sobre un enorme cimiento. Los hombres veían esas columnas, y Pablo ahora tomando esa metáfora dice que ciertamente eso era un monumento a Satanás, a su mentira, a su engaño. Pero la iglesia debe ser un monumento a la verdad de Dios, que las columnas aquellas, ahora eres tú. La verdad de Dios es esa columna. Tú, la iglesia de Dios, somos columna, y baluarte de esa verdad, de la verdad de Dios, de la verdad de su palabra, de la verdad de la fe. Debemos estar comprometidos con esta verdad en medio de este mundo tan engañoso y tan mentiroso. Así como ese templo era un monumento a la mentira del engaño, así la iglesia debe ser un monumento a la verdad de Dios, a la verdad de Cristo, a la verdad de su palabra. La misión de la iglesia es vivir en forma inamovible e inquebrantable, defender y proteger y predicar la verdad de Dios. Es proclamar todo el consejo de Dios, todo, desde principio a fin. Esa es nuestra misión como iglesia: proclamar el evangelio, anunciar la buena nueva, anunciar esta verdad al mundo. Los judíos tuvieron como misión mostrar y revelar esta verdad, mas ellos no hicieron caso de esa verdad, no fueron luz al mundo, luz a las naciones. Mas la verdad de Cristo sí, la verdad de Dios sí es una verdad, es una luz a las naciones. El evangelio es luz a las naciones. A lo largo de la historia, la iglesia se ha aferrado tenazmente a esta verdad. Juan le escribía, ¿cierto?, a la iglesia, como tomamos de referencia los textos que habíamos leído al principio. Juan dice: el anciano, a la señora y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y reconocía que ellos también andaban en la verdad. A lo largo de la historia, la iglesia verdadera se ha aferrado tenazmente a la verdad, a pesar de las tormentas de la persecución que vino sobre la iglesia en el primer siglo, a pesar del dolor, a pesar del rechazo que significa estar en esta verdad, a pesar de los asaltos del enemigo, dentro de sus líneas como fuera de sus líneas del evangelio. Miles y miles han padecido el martirio por no transgredir, por no abandonar esta verdad. Y es así como hoy día tenemos gente que está siendo perseguida, así como fueron los primeros creyentes perseguidos, pero ellos se aferraron tenazmente a esta verdad. La verdad de Cristo había sido revelada de una manera profunda, genuina y real. Convencidos estaban de esta verdad, así que no les importaba perder su vida, así como a muchos hoy día no les importa perder su vida por causa de predicar esta verdad. Hace unos días atrás, por medio de la plataforma, veía cómo en Inglaterra un predicador era tomado preso porque se había parado en una plaza y había comenzado a predicar la verdad del evangelio, y por hablar esa verdad, que Dios había creado al hombre y a la mujer, y que no existe un tercer sexo en este mundo, que Dios creó hombre y mujer. Esa es una verdad absoluta de Dios, y esa verdad es la que anunciamos y proclamamos. Este hombre fue tomado preso, considerado que estaba transgrediendo las normas, que estaba haciendo infracción a la ley, ¿verdad? Pero no importa, esta verdad hay que seguirla predicando, hay que seguirla anunciando, hay que seguirse abrazando a esta verdad. El mundo está lleno de engaño y de mentira, y lo único que puede proclamar una verdad absoluta es el evangelio de Cristo, el evangelio de Jesús. Hay miles y miles que han padecido martirio por no transgredir esta verdad. Juan estaba escribiendo la revelación inspirada de lo que era para el pueblo de Dios esta verdad. El llamado de Dios esta mañana o esta tarde o a la hora que tú estés escuchando esta palabra es que no nos sintamos amedrentados,
a proclamar esta verdad, a anunciar esta verdad. Dios nos ayude a ser una iglesia verdadera, genuina y real, sustentada, fundamentada en su palabra. Y frente a ello no hay que tener miedo ni temor de proclamar y de anunciar esta verdad, que Cristo Jesús vino a morir por todos los pecados de la humanidad, que el Evangelio nos llama a arrepentimiento, que el Evangelio es un llamado a la salvación, y que las cosas pasajeras de este mundo se terminarán, los sufrimientos, las penas, los dolores se acabarán solo cuando nosotros estemos en la eternidad con Dios. Mientras tanto, le haremos frente con toda autoridad. Mientras la verdad de Dios esté revelada en tu vida y en mi vida, no debemos de cansarnos de ser un testimonio vivo, genuino y real de la verdad de Dios. Que Dios de paz te bendiga, que Dios de paz nos bendiga y nos ayude el Señor a ser una iglesia verdadera, genuina, real, delante de su presencia. Su palabra sea bendita en nuestras vidas y en nuestros corazones.